Pues nada, vamos a empezar mientras que se conecta la gente, Antonio. Si te parece, pues nos vas contando un poquito quién eres, Perfecto, cuál es tu experiencia en este tema de la obesidad y bueno, y con todos estos medicamentos que han surgido para tratarla. perfecto. Bueno, ¿se me ve bien, se me escucha bien todo esto en orden? Perfecto. Vale, estoy aquí, me he puesto algunas luces para quedar así un poquito más guapo dentro de lo posible. Así que nada. Vale, perfecto, Julia. Pues oye, lo primero, encantado de saludarte. Y gracias por la invitación, porque la verdad es que se agradece. Yo también estoy empezando un poco en esto de las redes sociales y todo esto. O sea que genial estar aquí un ratito, compartiendo un ratito contigo y charlando Y yo en plan. encantada, vamos, te lo agradezco, pero muchísimo. Qué bien, qué bien. Pues nada, entonces nos divertiremos y nos lo vamos a pasar bien. Lo que me comentabas, pues mira, Ujú. yo, para el que no me conozca, yo soy Antonio Mas, soy médico endocrino, desde hace ya, me estoy haciendo viejo, ya llevo 15 años de endocrino. Y nada, pues actualmente siempre digo, ¿no? Como en mi presentación, en mi web y en todos los sitios tengo puesto médico endocrino experto en Perdón, obesidad. Ay, no sé qué ha que se me ha pasado. ido otra vez, espérate, no sé qué Vale, me ha pasado. Ahora. ahí está. Como pongo siempre en mi web y en mis redes, digo que soy médico endocrino especialista, o sea, experto en obesidad y en tiroides, cuando en realidad yo siempre me he considerado endocrino general. Lo que pasa es que, claro, al final uno tiene la experiencia que tiene. Yo llevo ya unos cuantos años dedicándome, he trabajado en sanidad pública, he trabajado en sanidad privada. Llevo ya desde el año 2017 casi enfocado sobre todo en el tratamiento en consulta online. Y claro, al final uno se convierte experto en lo que ve en su día a día. Y yo te puedo decir que llevo pues como 7 8 años prácticamente, casi en exclusiva, por, por, por el ámbito en el que trabajo, ¿no? Medicina privada, mutuas, aunque ahora ya no hago mutuas, y consulta online en el mundo de la obesidad y de las enfermedades tiroideas. Es un poco lo que mejor se puede tratar online, lo que más atendemos a nivel de medicina privada, claro, paciente con una urgencia diabética o un pie diabético, es como que en la privada no lo vemos y online menos. Entonces, Claro, pues realmente tengo bagaje un poco como endocrino general, ¿no? Los endocrinos, la especialidad de endocrino es una especialidad como muy internista, ¿no? claro. Muy sistémica, que vemos de todo. Pero luego, claro, al final la vida laboral, profesional, te lleva por donde te lleva y yo he acabado pues dedicándome casi en exclusiva a la obesidad y también al mundo de la patología tiroidea. Y a día de hoy mi ámbito de trabajo, pues lo que te decía, sobre todo eh, medicina privada, sobre todo a nivel online, aunque también trabajo a nivel presencial en Barcelona. Y luego también estoy metido en diferentes proyectos de salud digital. Estoy en una empresa que se llama Lumina, y también doy clases en una academia de fitness. Me encanta la docencia, a mí me encanta. Siempre que he podido, allá donde me han dejado, he sido profesor universitario, MIR. Ahora doy clases también en una academia de fitness que se llama Five Star Fitness. Doy clases principalmente de fisiología, de metabolismo, también de nutrición, hago parte de obesidad. Sobre todo ahí doy mi parte más friki, metabólica y demás. Y nada, la verdad es que me encanta divulgar, enseñar siempre que puedo. Y nada, por eso estamos aquí también en parte, o sea que Pues genial, sí. genial. Vamos, yo empecé con Lumina, empecé el tratamiento con Ah, mira qué Lumina. bien. Por eso, bueno, te conocí por las redes, pero empecé en Lumina, lo que pasa es que tenías ahí una lista de espera y digo, pues mira, me cogí una doctora y la verdad que súper bien. Qué bien. Entonces, bueno, pues voy a empezar, si te parece, con las preguntas, porque el Perfecto. tiempo es limitado para ambos. Entonces, vamos a empezar por las que son más generales, las que se repiten más. He quitado un Perfecto. poquillo de paja porque la verdad es que ya hemos tenido algún live con alguna doctora y también repetir. Entonces, teniendo en cuenta todos los principios activos o medicamentos que están siendo últimamente relacionados con el GLP-1, en tu opinión, ¿cuáles son los más recomendables y cuáles usarías tú según qué perfil? Porque claro, ahí tenemos, pues, yo nada más que conozco Mounjaro como experiencia propia, pero sé que por aquí hay gente con Wegovy, con Ozempic, han estado con Saxenda, etcétera. Sí. Luego Gemma quiere preguntar una cosita. Dila, Vale. Gemma, yo la voy apuntando, cariño. Perfecto. Mira, yo te voy contando. Básicamente hoy en día los dos que tenemos son Wegovy, que es lo mismo que Ozempic, es el semaglutide. Sí. Lo que pasa es que es verdad que el Ozempic es a dosis bajas. Lo que es la marca comercial, aunque la molécula, el efecto, el principio activo sea el mismo, lo que es la molécula es semaglutide y se comercializa con el nombre de Ozempic a dosis bajas. Y recordemos que en estos fármacos el efecto depende de la dosis.
con lo cual de entrada Ozempic queda totalmente descartado porque es la formulación, la forma farmacéutica destinada al tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué tenemos? El semaglutide en dosis altas, que es el Wegovy, y el tirzepatide, que es el Mounjaro, que como es más eficaz, pues casi que las dosis bajas también se utilizan para tratar la obesidad, a diferencia de lo que pasa con el Wegovy, que el Wegovy las dosis bajas, como aquel que dice, son solo para diabetes, y las dosis más altas sí que son para diabetes y obesidad. Entonces, ventajas e inconvenientes de cada uno, la realidad es que son bastante comparables, bastante asimilables. Es cierto, y ya tenemos estudios comparativos, que los resultados, cuando tú vas a validar un fármaco, siempre se hace como algún gran estudio. El laboratorio que lo va a comercializar tiene que hacer un gran estudio, tiene que hacer varios estudios, fase 1, fase 2, fase 3, primero aseguran más o menos que la molécula no sea un veneno, luego ya en los estudios de fase 2 se prueba cuáles son las dosis que funcionan mejor y en fase 3 ya es como que se prueba y tiene que demostrar que es eficaz para la indicación que tiene, no que es eficaz porque sí, eso no existe, sino que es eficaz para X situación, como en este caso la obesidad. Entonces, en el gran estudio de Wegovy, en el gran estudio de Mounjaro, claramente ha sido más eficaz el Mounjaro. El Wegovy consigue una pérdida de peso media más o menos en torno al 15%. La pérdida de peso es muy variable entre personas. O sea, al final esto no deja de ser la pérdida de peso media obtenida en ese estudio concreto. Y el Mounjaro, la pérdida de peso media que nos vamos con la dosis de 15 miligramos, nos llevamos casi al 23%. 7-8% ya en el gran estudio. Con lo cual, la principal diferencia a nivel de obesidad es la eficacia. Es un 7-8%. Se consigue un 7-8% más de pérdida de peso con Mounjaro que con Wegovy. Y luego tenemos la ventaja teórica de que el Mounjaro es lo que se llama un doble agonista. En lugar de hacer efectos simplemente como hormona GLP-1, que tiene un montón de efectos, y esto cubre la gran mayoría de efectos positivos en pérdida de peso, también tiene un segundo efecto un poquito más leve actuando como otra hormona que se llama GIP. A nivel teórico, esto hace que el receptor de GIP se encuentra en la grasa, no así el de GLP-1, la parte, digamos, relacionada con la insulinresistencia. O sea, a nivel teórico, a nivel práctico todavía está por demostrar, pero podríamos decir que la ventaja teórica del Mounjaro sobre el Wegovy es que mejora la insulinresistencia también en tejido graso. El Wegovy mejora la insulinresistencia a muchos otros niveles, el Mounjaro a esos niveles por GLP-1 y también a nivel de grasa gracias al efecto GIP. Entonces, teóricamente, pues se podría perder un poquito más de grasa, sobre todo grasa visceral, se podría perder con el Mounjaro un poquito menos de masa muscular, pero ahí entramos en lo teórico, porque a lo mejor sí que es real, pero si el efecto es pequeño, pues los estudios que tenemos hasta la fecha no tienen suficiente potencia para detectarlo. Entonces, siendo prácticos, que me voy por las ramas, el Mounjaro lo que tiene de ventaja es que es más eficaz. 7-8%. Ya tenemos un estudio, ahora no recuerdo el nombre, pero es relativamente reciente, que ya ha comparado el fármaco cara a cara. Porque no es lo mismo que un estudio diga que tú tienes un 10%, el otro un 15%, porque a lo mejor los estudios no eran iguales. Claro. Entonces, la teoría sí que es más potente el Mounjaro de inicio, y ahora ya también hemos confirmado que realmente si comparamos Wegovy y Mounjaro también es más eficaz. O sea que, a grosso modo, y sí que yo creo que ya a esta altura no queda ninguna duda, el Mounjaro es más eficaz. Efectos secundarios son bastante similares, por ahí no tendríamos ninguna ventaja. Y tampoco mucho más. Parece que el Mounjaro, digamos por ponerle un contra, es un poquito más caro, pero es verdad que al final el Mounjaro son más caras las dosis más eficaces. Con lo cual, si queremos hacer, ¿no?, la tontería de decir por kilo de peso perdido, casi que vale lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntan mi protocolo habitual, yo de entrada suelo preferir Mounjaro porque yo me dedico más a la obesidad más grave, muy resistente, entonces tengo tendencia a irme a lo más eficaz, pero es verdad que si un paciente ya viene con la idea de Wegovy, pues porque era lo que tenía en mente, porque su prima lo ha utilizado o porque quiere algo más barato, no hay ningún problema. Los resultados no, la realidad es que el éxito de fondo y sobre todo a largo plazo no va a depender tanto del fármaco, sino de todo lo que lo rodee, con lo cual, el que queramos, simplemente sabiendo que el Mounjaro es más eficaz. Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas preparadas, pero están preguntando, bueno, sobre todo saludar a la gente, que no había saludado, estaban ahí entrando, y entonces he recogido varias preguntas que tienen que ver con
cómo incide el tratamiento. Si, por ejemplo, te has operado de cirugía bariátrica, me pregunta si te has operado, bajas con mayor facilidad. Y también me han preguntado, que viene más o menos a lo mismo, si tienes quimio, o si te has dado quimio con anterioridad, ¿cómo reaccionaría el medicamento? Esta es que me están preguntando y digo, me parecen interesantes y te las pongo. Perfecto. Por cierto, Julia, un pequeño inciso. ¿Sí? ¿Esto lo estamos grabando de alguna Sí. forma? Ah, perfecto. Mira, Te lo he digo, puesto, yo normalmente al ser yo anfitrión me graba, pero he puesto que lo doy a grabar también a los invitados. O sea, que genial, aquí te tiene que genial. aparecer también. Perfecto. No, es que así aprovecho y luego saco unos clips por Por aquí, ejemplo, pues yo lo siempre de damos un poco más. yo poner la pantalla doble, no sé, porque no salgo al lado, pero mira, por lo menos. Entonces, bueno, pues esa es la pregunta que me hacen, que están aquí algunas repetidas. Vale, a nivel de bariátrica, hasta donde yo sé no tenemos ningún estudio específico, porque al final cuando uno quiere demostrar una cosa, nosotros podemos extrapolar resultados, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirte qué pasa si un paciente ya ha hecho una gran pérdida de peso y luego hacemos una bariátrica. Los resultados son peores. Entonces, por ahí podría extrapolarlo, pero no es lo mismo si no tengo datos específicamente en ese contexto con ese tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, en relación a GLP-1, y esto es algo que miramos en su momento mucho con el Saxenda, claro, ¿qué pasa si esto lo utilizamos ya no solo después, ¿no? Para si una cirugía bariátrica no ha sido suficientemente eficaz o se ha reganado el peso después de un éxito, sino también, ¿y si utilizamos estos fármacos para prepararnos para la cirugía? Porque al final cuando un paciente pierde peso y se enfrenta a la cirugía con algo menos de peso, funciona mejor. La recuperación es mejor, la herida es más pequeña, la grasa visceral No, que pero rodea... Antonio, Dime. yo creo que lo que se refieren es que tenemos aquí algunas chicas, ¿no? De entre nosotras, que ya se han operado de cirugía Sí, bariátrica y ahora, después de recuperar peso, le han mandado el tratamiento. Entonces, vale, como están perdiendo mucho, vamos, ella vale. considera que está perdiendo mucho, yo digo que cada persona es un mundo. Yo creo que la pregunta va más que por si te incide el haberte operado, que luego después encima con este tratamiento pierdas más. Aparte de haber subido ya, pues eso Claro, es lo que yo entiendo como pregunta. exacto. Entonces, nos referimos solo qué pasa si, lo que tú dices, ¿no? Te has operado de Una persona bariátrica, que previamente ha tenido una eso operación, es. ponle 5 o 6 años antes, y ha recuperado el peso, y ahora, pues por volver a bajar, le ponen el tratamiento de GLP-1, en este caso ya está como un Yaro, ¿vale? Vale, Y por eso vale. me pregunta. Como te digo, es jugar un poco a adivinar, pero por la experiencia que sí que tengo a nivel de bariátrica y esta medicación, claro, por un lado te diría que de entrada puede ser menos eficaz porque el metabolismo de alguna forma queda resentido después de una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica logran pérdidas de peso extremas, incluso más que con los GLP-1. Entonces, claro, aquí lo primero que se resiente es la masa muscular. Es prácticamente imposible no perder masa muscular después de una bariátrica que a lo mejor te quitas 30, 40, 50 kilos en un año. Se puede amortiguar muy bien el golpe y de hecho ese es el objetivo. Pero claro, si el metabolismo queda relativamente tocado, por ahí va a ser más difícil. Al final, yo me acuerdo un compañero que era especialista en ejercicio y que me decía, es que, claro, la gente entiende muy bien que se llama Javier, ya no me acuerdo, Javier Butragueño. Sí, lo conozco, lo Javier conozco. Butragueño. Pues él lo entrevisté yo una vez en un podcast y me decía, es que claro, la gente entiende muy bien que si tú te rompes el menisco, que a lo mejor no puedes rendir en fútbol y baloncesto como rendiste en su momento. Pero entiende muy mal que a lo mejor si tú has ganado 150 kilos y luego los has perdido, que a lo mejor tu metabolismo también se queda tocado. Claro, seguramente haya más potencial de recuperación, pero probablemente lo que se suele decir el lipostato, por así decir, el termostato de peso, el peso siempre, luego después de un tiempo manteniendo un peso parece que puede haber un reset, pero hablando pronto y mal, digamos que un cuerpo siempre va a buscar el peso máximo al que alcanzó. Si tú has llegado a pesar 120 kilos, te va a resultar más fácil volver a esos 120 kilos que otra persona que solo ha llegado a 100. Esto es muy relativo, pero por ahí podría haber cierto problema en que no sea suficientemente eficaz. Por otro lado, y aquí me contradigo totalmente, claro, a lo mejor puede darse el caso que tú ya tengas, hablando brusco, un tubo digestivo mutilado. Si a ti te han hecho una cirugía malabsortiva en la que, y lo que seguramente se hace es más una cirugía mixta, parte malabsortiva, es decir, los nutrientes que comas no vas a absorber la gran mayoría y encima te deja un estómago pequeño para que tampoco te quepa mucho,
Estas son las cirugías más potentes que se hacen en casos de cirugía de obesidad más extrema. Claro, a lo mejor en ese caso tú te pones el GLP-1 y dices, claro, a lo mejor tiene más efecto porque ya está actuando sobre un tubo digestivo que ya está tocado. Entonces a lo mejor sumamos efectos y resulta que el resultado es excesivo. Entonces, no te puedo decir con datos en la mano que sería lo interesante, porque además aquí también tendríamos que separar por edad y por tipo de cirugía bariátrica. Claro, no es lo mismo una manga gástrica, que es que te convierte en el estómago en un tubo, se llama también gastrectomía tubular, cabe menos comida y adelgazas, y también hay un cierto efecto metabólico porque disminuye la grelina, que es una hormona del apetito, pero digamos que si es una cirugía como es muy eficaz, pero es más sencilla, o una cirugía tipo bypass gástrico, que hasta hace poco era el estándar, que incluye parte de corte de estómago y parte de, como dice el nombre, bypassear el estómago, ¿no? Hacer que la comida vaya por una rama y los jugos gástricos por otra, se mezclan tarde y también hay componente de malabsorción. Entonces, claro, aquí tendríamos que ver, primero, qué tipo de bariátrica es, segundo, tener en cuenta toda la variación individual de la persona, toda la alteración metabólica que hubiera previa y luego toda la ristra de factores que ya sabemos que influyen en el peso. La edad, el sexo, la limitación a nivel de capacidad física, el tiempo que hayas tenido la obesidad, la capacidad de adherencia a cambio de hábitos. Claro, hay que tener en cuenta que la obesidad al final es el paradigma de la enfermedad multifactorial. O sea, todo está relacionado. Entonces, sin datos en la mano, y aún así, seguramente hay mucha variabilidad, pero sin datos en la mano va a ser difícil que yo pueda dar algo fiable, ¿no? Más allá de extrapolar mi experiencia. Claro. Perdona, que voy a decirle a Stephanie que no para de escribirlo. No te preocupes, cariño, que esa pregunta la tengo después, ¿vale? Bueno, siguiendo con el tema GLP-1, el tratamiento, a quién está, pues, visto, ¿no? A qué perfil de paciente está preparado. Una pregunta que nos hacemos es, en cuanto a este tratamiento, sin diabetes asociada, o sea, obesidad, obesidad no. Este tratamiento sin diabetes asociada, ¿crees que es recomendable el uso de los inyectables para personas que sin tener un IMC demasiado alto quieren perder, ponte 8 kilos, 10 kilos? Porque esa es una cosa que también vemos por aquí muchísimas personas. Entonces, ¿hasta qué punto les conviene gastarse el dinero y meterse en un tratamiento médico para conseguir pues esta pérdida, digamos, de 10, 15 kilos? Mira, yo creo que hayas dado con la clave al decir tratamiento médico. Es decir, utilizar Mounjaro o otro GLP-1 para perder unos kilos. Respuesta corta, no. Porque es un tratamiento médico que en principio solo deberíamos utilizar cuando cuando los beneficios superan a los riesgos. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un problema de 5 kilos? ¿No? Es decir, claro, porque los riesgos del fármaco son bajitos. Pero ¿qué pasa si los riesgos del fármaco son estos y los riesgos de tu obesidad son estos, todavía más pequeños? Nos estamos moviendo en un entorno de bajo riesgo donde tú lo que quieres es un capricho, una facilidad extra, es decir, utilizarlo como dopaje, ¿vale? Que a lo mejor resulta que te puede venir bien, que a lo mejor resulta que incluso en esa situación, porque hay que analizar a fondo, los beneficios superan los riesgos. Puede ser, pero ya tendríamos que hilar muy fino. Claro, y lo que nosotros hacemos a nivel general, para que yo pueda darte unas recomendaciones, lo que tenemos son un protocolo básico, digamos un punto de partida, un marco de trabajo que nos permite acertar la mayoría de las veces. Y eso es el famoso decir, oye, el GLP-1 se utiliza para tratar obesidad, IMC mayor de 30 o sobrepeso asociado a complicaciones. ¿Por qué? Pues porque en esos casos tenemos clarísimo que los beneficios superan a los riesgos. Y si estoy medio milímetro por debajo, medio milímetro por arriba, entonces ya no. No, eso también sería incorrecto. Porque en el momento en el que metemos como criterio el IMC falla. Más que una escopeta de feria. El IMC es una cosa totalmente aproximada. Entonces es el punto de partida. Pero no puede ser una ley divina que divida el bien del mal. Claro, si tú... Y ahí está la medicina individualizada y lo que a mí me gusta decir, hacerle el traje a medida al paciente. Claro, si yo tengo un paciente que tiene una obesidad leve, pero que ya, ostras, no tiene ninguna complicación clara, o un sobrepeso leve, perdón, pero no tiene una complicación clara, pero tiene ahí el colesterol en el límite, y la rodilla un poquito en el límite, y no tiene diabetes, pero su madre tenía diabetes, y lleva 10 años luchando con la obesidad,
y está en un camino ascendente y ya lleva, ¿no?, una adherencia al tratamiento, haciendo visitas semanales con médico, con endocrino, con psicólogo, y está haciéndolo todo y aún así no puede y está frustrado. Claro, estoy exagerando mucho un caso en el que, a pesar de que los criterios estándar me digan que no lo necesita, pues probablemente habría que planteárselo. Y ahora te exagero y te hago una caricatura del caso contrario. Oye, he hecho 2 semanas dieta por mi cuenta, me he hinchado a comer pechuga con lechuga y solo he perdido medio kilo. Ah, pues como este verano quiero lucir guapa o guapo en el bikini, o como tengo una boda, pues va a ser muy bien. Y le vas a llorar al endocrino, que me llega a muchos pacientes: Antonio, es que yo lo necesito porque estoy muy mal psicológicamente y si no me lo pones me vas a destrozar la vida. Claro, aquí hay toda una serie de creencias, de factores limitantes mentales, físicos, conductuales, incluso de dificultad en falta de habilidades, mejor dicho, que a lo mejor con 4 habilidades tontorronas, con un seguimiento adecuado, a veces por desgracia el endocrino estándar, el nutricionista estándar no te lo puede ofrecer, pero a veces, si damos un pasito atrás y hacemos las cosas bien, es que es mucho más fácil, mucho más seguro, y recordemos que es lo que te va a dar los resultados a largo plazo. Entonces, lo que te decía al principio, respuesta corta: ¿utilizar los GLP-1 fuera de criterio? No. Por supuesto, hay blancos, negros, y luego hay un montón de grises en medio. Ahí hay que discutirlo en el cara a cara con el médico, si queremos hacerlo bien. Luego está la gente que lo que quiere es doparse. Ahí yo ya no entro, eso ya no es lo que tú decías, un tratamiento médico, sino que eso es un tratamiento estético, o que quizá en el futuro lo acaba siendo, o pues eso, un dopaje que tú haces por tu cuenta por tus objetivos, que podrán ser legítimos o no, pero no son médicos y de salud. Entonces yo ahí es que ya no soy quien para juzgar. Bueno, voy a seguir porque están aquí preguntándome muchas cosas, tengo aquí muchas apuntadas. Que pregunten. Hay una que es verdad que antes nos la hemos saltado, que era la de la quimio. Preguntamos por la bariátrica y por la quimio. Entonces la chica de la quimio me está preguntando si ella puede ser que le haga menos efecto al haber tenido previamente una quimio. Aquí entramos de nuevo en que decir he tenido una quimio es una cosa muy general. Exacto, es que no sé. Claro, en principio no tiene por qué haber ningún problema, pero claro, una quimio el cuerpo puede sufrir. O sea, puede ser que estés, por ejemplo, un problema típico de la quimio es que te deje con hipogonadismo, ¿no? Que te altere tanto en hombres la testosterona como en mujeres los estrógenos, y que estés en una especie de menopausia. Claro, eso ya va a hacer que funcione menos. Puede ser que te altere a otros niveles de tubo digestivo y que a lo mejor no absorbas bien. Puede ser que te altere a lo mejor cierto tema psicológico, mental, conductual. Claro, quimios hay muchas. Posibles consecuencias de la quimio hay muchas, o recuperaciones mejores o peores también, esto puede variar. Entonces, es una cosa muy general. Es que es muy general, exacto. En principio no tiene por qué haber ninguna cosa especial. Puedes estar más o menos debilitado, pero claro, podría ser casi lo mismo que si yo te digo que estás debilitado por alguna otra enfermedad crónica que hayas pasado. Claro, si tienes una enfermedad crónica que te impide moverte menos, pues sí, vas a tener menos efecto, pero no concretamente porque sea quimio, sino porque tienes un deterioro funcional asociado a unas secuelas de un problema. Claro, que yo creo que cada paciente es tan distinto y puede tener tanta causística que es que depende de muchas cosas. Eso Bueno, es. una de las cosas que también nos estáis revolviendo es los nuevos medicamentos que están por llegar, digamos, el triple dual, bueno, y otros muchos. ¿Qué sabes de ellos? Si tienes alguna idea de cuándo pueden empezar a llegar, qué tipo de, digamos, de cosas van a aportar que quizá haga que sea más efectivo. Sí. A ver, no sé mucho de ellos porque al final yo no dejo de ser un médico clínico y sí, pues 3 congresos que vas y te hacen una ponencia, 3 estudios de fase 2 que te cuentan o que publican y tal, pero no, claro, en el día a día yo al final no soy investigador, yo trabajo con el paciente, entonces tampoco sé mucho, sé como por así decirlo los titulares. Entonces, te estás refiriendo al retatrutide. Y tiene un nombre. Sí, es un nombre rarísimo, luego le pondrán un nombre comercial más fácil, pero de momento no lo tenemos. Básicamente son fármacos que van a atajar las 2 hormonas que ya tenemos, GLP-1 y GIP, y van a hacer también un efecto glucagón. Entonces, esto es paradójico, porque el glucagón es paradójico porque el glucagón es la hormona contraria a la insulina. Entonces, claro, lo que estaríamos haciendo es
fomentamos acción de insulina y fomentamos su contrario. ¿Esto qué tipo de...? ¿Cómo puede ser que esto mejore? ¿No compensa o no contrarresta de alguna manera y por tanto empeora los resultados? Entonces, la gracia del glucagón, claro, hago un resumen muy rápido a nivel fisiológico, ¿vale? Esto es muy básico. Pero de entrada, el metabolismo tiene como dos grandes modos a nivel de gestión de la energía. El modo, acabo de comer, tengo mucha energía, tengo excedentes, sube la insulina y esa insulina lo que hace es, oye, gaste usted, señor cuerpo, el azúcar que le sobra y el resto guárdalo en forma de grasa porque tenemos excedentes. Y luego tenemos el modo contrario, que es el modo glucagón. Hay otras hormonas también, pero el modo glucagón sería, oye, estamos en emergencia, aquí no hay mucho azúcar, saque usted azúcar del hígado, grasa del tejido graso, libéralo y que se queme, fomenta sacar grasa. Entonces, la gracia del glucagón sería esta, que permitiría una mayor movilización de grasa, una quema selectiva del sustrato energético, lo que es de la gasolina, grasa, en lugar de solo el azúcar, y aumenta el gasto metabólico basal. Ya no hablaríamos solo de tengo menos apetito, como menos y adelgazo, sino mantenemos todo ese efecto y además el cuerpo se pone a quemar un poco más y selectivamente a quemar más grasa. Ahí está el punto. Claro. Y entonces, es más eficaz. Como quien dice, ¿no? Se protegería lo que es el músculo. Y esa es la otra, exacto. Entonces, parece que se protegería también el músculo porque se potenciaría la quema de grasa en lugar de no le gusta al cuerpo empezar quemando proteínas, pero acaba quemándolas. Pero es lo que busca la dieta keto realmente también. Ese cambio de metabolismo. Hombre, no es exactamente igual, me refería por la quema de grasa y la quema de azúcares, pero bueno. Te hago el apunte. Cuidado, porque el metabolismo funciona como una red, no como una cadena de montaje. La cosa es que sea flexible, claro. Claro, pero la gente tiene... Esto es pregunta siempre en la clase que doy sobre metabolismo. Todo el mundo, no, pero la keto favorece la quema de grasa en lugar de la quema de... Bueno, depende. En teoría favorece la quema de grasa como combustible, pero el cuerpo puede fabricar azúcar. El cuerpo puede fabricar incluso azúcar a partir de algunos aminoácidos. Si tú te pasas comiendo proteína en una keto, incluso puedes salir de la cetosis, porque demasiada proteína daría lugar a demasiado azúcar. Entonces, resumiendo, a mí hay una imagen visual que siempre me gusta decir a los alumnos, que es, olvidémonos de la teoría de la piscina. Es decir, tú no eres una piscina donde si echo proteína gano músculo, si echo grasa soy diabético, o sea, azúcar soy diabético, si echo grasa me crece el Michelin. Eso no funciona así. Precisamente el metabolismo se dedica a orquestar todas las reacciones químicas para tener lo que necesita. Entonces, es muy complicado. La teoría es que, y a la vez muy bonito, la teoría es que la keto favorecería esto, y la teoría es que el glucagón, claro, fíjate, la teoría también es que el glucagón te subiría el azúcar, pero en este contexto, en el contexto en el que estoy dando un GLP-1 y un GIP, el glucagón no acabaría de subir el azúcar porque el otro lo estaría compensando, pero sí que me estaría aumentando la energía, el gasto en reposo. Entonces, claro, aquí lo que cuenta es el conjunto final, ¿no? Claro. Cuando hagamos la cocinita, ¿cuál va a ser el resultado clínico neto? Porque a veces tú puedes saber de metabolismo, pero eso no es directamente trasladable a la clínica. Está muy bien, es una base muy divertida, muy entretenida y que nos ayuda. Obviamente, si no entendiéramos de metabolismo, para empezar esto nunca se hubiera descubierto. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es que directamente eso sea trasladable a la clínica. Y te recalco esto porque gran parte de la charlatanería de Internet se basa en esta premisa. Yo cojo un concepto científico, biológico, celular, lo que sea, y lo tergiverso y lo traslado directamente a la clínica, pasándome por el forro los resultados clínicos. Hemos metido tantas veces la pata en medicina con esto, que ya no cuela. Pues sí. Ahora te voy a hacer una pregunta que me suele llegar por privado como persona que está como Yaro, que yo nada más que llevo 3 meses, o sea, te quiero decir que tampoco tengo yo aquí, vamos, los consejos, pero que se me repite muchísimo. Entonces te la voy a trasladar a ti como endocrino y como persona. Quiero decir, ¿qué consejos darías a un paciente o a un conocido, que no fuera paciente, ¿vale?, que estuviera comenzando con el tratamiento y tuviera dudas o miedos, la pluma en el frigorífico y no se atreve a ponérsela porque como que se encuentra con un mundo que no sabe qué hacer? Bueno, a ver, lo primero es educación terapéutica de cómo se maneja, porque el manejo de estas plumas es extraordinariamente sencillo. O sea, es que no tiene nada. Igualmente, este es un miedo
que llevamos, esto para mí es de toda la vida, ¿no? Al final esto pasa con la insulina y en la insulina es más grave, porque claro, cuando tú debutas con diabetes tipo 1, o te pones insulina o te mueres. Entonces esto realmente no acaba siendo un problema porque el paciente a la que ve el bol y lo prueba y tal, es como el miedo al pinchazo, me va a doler y tal. A la que lo cojo el primer día y le da una vuelta, ve que es facilísimo. O sea, el miedo al pinchazo... Yo creo que el miedo va por los efectos secundarios y por esas noticias amarillistas que nos llegan del mínimo que ha pasado, que pasa, porque está ahí, porque ha pasado, pero que a lo mejor dices tú, pues he leído que a alguien le ha dado ceguera, a otra persona le ha dado, bueno, la pancreatitis pasa uno de cada poco, porque la gente ya piensa esto, o en una rata ha dado un cáncer de tiroides. Entonces yo creo que el miedo es... O también, puedo ser una persona de ese porcentaje que no le hace efecto y me he gastado el dinero y entonces me va a entrar a mí lo más grande. Yo creo que los miedos son más eso que al pincharse. Claro. Entonces, ¿qué le recomendaría o qué le dirías tú para que se calmara y dijera, venga, empieza, da un paso, luego otro y ya, que si pasa cualquier cosa, digo yo, ¿no? Que si pasa cualquier cosa nos daremos cuenta. Digo Claro. yo, no sé. Pues mira, este es un punto muy importante, ¿no? Al final es un tratamiento médico, no está exento de riesgo, vamos a hacer un seguimiento y de alguna manera sabemos por estudios qué es lo que puede pasar y estamos al loro, estamos atentos, por eso es un tratamiento médico. Pero ya que lo preguntas, que me parece una pregunta buenísima, hay una reflexión sobre esto que a mí me parece casi filosófica e importantísima y que no solo aplica al tratamiento con Mounjaro, sino aplica a cualquier tipo de tratamiento. Esto, digamos, yo llegué a esta conclusión sobre todo hablando con pacientes que se tenían que someter a cirugía bariátrica, que obviamente tienen mucho más riesgo. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene miedo, no, es que te van a mutilar y qué va a pasar y ya nunca voy a poder así, se me va a caer el pelo y... Claro, hay miedos bien fundados y que son reales. Pero aquí esto parte de una premisa falsa que como paciente tienes que conocer, y es que la medicina nunca te ofrece una buena opción. Lo que te ofrece es la opción menos mala. La mejor, a mí me gusta decir la menos mala. ¿Por qué? Porque la medicina se dedica a tratar problemas de salud. Siempre partimos de una situación desagradable, que ya tiene un riesgo de por sí. Entonces, si tú tienes una obesidad grave, complicada, eso es un riesgo, es un sufrimiento. A eso ya tienes que tenerle miedo. Entonces, si como médico yo estoy haciendo bien mi trabajo, se supone que el tratamiento que te voy a ofrecer, como decíamos antes, se supone que sus beneficios van a superar a los riesgos. Puesto en balanza, que se entiende muy bien, si el riesgo de tu obesidad es este y el riesgo del fármaco es este, con un potencial de curación, ¿a qué tienes que tenerle miedo? A quedarte como estás. Entonces, todo el trasfondo de toda la medicina redunda en esta balanza riesgo-beneficio. Entonces, me da miedo una cirugía, me da miedo una quimio, me da miedo un GLP-1, que en este caso, por suerte, estamos hablando de fármacos muy seguros. Todo puede acabar en esta discusión filosófica. Tú no tienes una decisión perfecta. Tú lo que tienes es una balanza riesgo-beneficio. Situación A, unos beneficios y unos riesgos. Situación B, unos beneficios y unos riesgos. Tú eliges. Podemos ponerlo en perspectiva e incluso tenemos números, ¿no? Lo que te decía, si tú tienes una obesidad grave, que te van a tener las rodillas destrozadas, hipertensión, diabetes, un IMC de 38, y al lado, y no consigues perder peso, y tienes un GLP-1, lo que te debería dar miedo es no tomarte el GLP-1, porque lo que nos dice la ciencia es que la probabilidad de que con GLP-1 tus riesgos vitales se reduzcan, más que si te quedas como estás o que si intentas perder peso por tu cuenta, es mucho menor. Es decir, la opción ganadora, la opción menos mala, es tomarte el GLP-1. Yo he llegado a tener pacientes, el más heavy que he visto en este sentido, me acuerdo, un pobre chico que al final ha ido muy bien, un chico de casi 170 kilos, que me decía, Antonio, pero es que a mí me da mucho miedo. Yo quiero perder peso de forma natural. Fue como, bueno, perfecto. Por ahí es donde se empieza. Pero yo desde luego no tendría ningún miedo a los GLP-1. Al final conseguimos quitar 10-12 kilos de forma natural y luego reactivamos la pérdida de peso casi como el primer día gracias a... En este caso no teníamos Mounjaro aún y fue con Wegovy y luego acabamos pasando a Mounjaro. Pero para que lo pongas en perspectiva, ¿no? ¿Tienes que tenerle miedo a la medicación? Sí. Respeto, yo creo que respeto más. Exacto. Pero y a un paracetamol tienes que tenerle miedo. Claro. Si no te duele la cabeza, estás haciendo el tonto tomándote un paracetamol. Pero si te duele la cabeza hasta el punto de que te limita tu vida, lo que estás es haciendo el tonto si no te lo tomas. Claro. Entonces, eso es lo que yo le diría, decir, haz la reflexión,
ponlo en perspectiva y valóralo tú, pero valóralo con las cartas sobre la mesa, porque al final uno para decidir tiene que tener toda la información. Y eso está bien, y eso es lo correcto, y eso es lo más que puede aspirar un médico, ¿no? A empoderar al paciente con información para que juntos decidamos, no para que yo te imponga nada, solo faltaría. Eso mismo decía mi padre cada 2 por 3. Bueno, te voy a hacer una ya que es un poquito que abra tu opinión y que nos digas, porque es algo que yo creo que suscita mucha polémica, que son 2 términos o 2 prácticas, por así llamarlas, que cuando tú empiezas en el mundo monjaro y quieres buscar información aparecen, que son sistema de clics y dosis de oro. ¿Vale? Entonces, bueno, y a partir de ahí dosis intermedia, que también. Vale. A ver, sistema de clics. El sistema de clics te refieres a, en lugar de hacer las dosificaciones que nos marca la pluma Comprarte una estándar. pluma de 10 y ponte la dosis de 2,5, por ejemplo. Eso es. Claro, la realidad es que los bolígrafos no están comercializados y sobre todo no tienen como la autorización legal para utilizarlos de esa forma. ¿Vale? Eso es con el libro en la mano. Pero la realidad es que podríamos decir en el fondo que el dispositivo sí que está preparado para ajustar muy bien las dosis, porque al final no dejan de ser dispositivos que vienen de la insulina, es el mismo dispositivo y son súper finos y realmente sí que pueden ajustar la dosis. Entonces, claro, yo siempre le pongo, de nuevo, intento empoderar al paciente y poner las cartas sobre la mesa. Es bastante seguro hacerlo. Aquí el principal riesgo sería que te líes, ¿no? El mareo de ostras, es que no me aclaro, son 30, lo he contado mal. Claro, realidad es sencillo. Pero es muy A mí sencillo. me lo dijo mi médico, ¿eh? Tanto el endocrino Sí. como el endocrino de la pública. Fueron Exacto. ellos los que me lo comentaron. Claro, por eso te marco que aquí este sistema es muy sencillo, entonces, a diferencia de la dosis de oro, que aquí hay otros matices, pero lo cierto es que este sistema, digamos que, de nuevo estamos haciendo una especie de negociación. ¿Tú qué prefieres? ¿Ponerte las dosis en modo fácil, la pluma la que toca, Ricky, dosis hasta el final, pum, y es todo más simple, pero más caro? ¿O prefieres asumir esa pequeña complicación de tener que hacer el giro, marcas con un edding el primer día y luego ya te pinchas y te sale más barato? Claro, lo cierto es que si somos realistas, si somos prácticos, es muy fácil de hacer, es muy seguro. Por tanto, yo no soy quien para juzgar al paciente. Porque al final, lo que te decía, el médico tiene que hacer el traje a medida del paciente. Y yo esto lo tengo muy claro porque me formé en el Hospital del Mar y yo, en el Hospital del Mar, no sé si sabes cómo en Barcelona, pero trata la parte de la mina, la parte del Raval, y yo he tenido pacientes así, que ni saben leer, que no saben español y que comen en un comedor social. Entonces, ¿con qué cara voy a ir yo a decirle no? Ponte la pluma como toca, porque no te vas a ahorrar 100 euros, pero no porque tienes que hacerlo así. Claro, es que hay gente que sí que le viene de esto. Entonces, Claro. a mí, esta ligera complicación, cuando de nuevo la ponemos en la balanza, lo cierto es que hay gente que se va a beneficiar de hacer el sistema de clics porque es sencillo, es seguro y te vas a ahorrar un dinero que a lo mejor marca la diferencia. Entonces, yo no soy quien para juzgar, porque a mí me gusta la medicina humanista y la medicina va mucho más allá que lo que dice el estudio y la ciencia A o B. No. Esto al final se aplica en humanos y esto lo cambia todo. Hay una capa filosófica, una capa conductual, una capa económica, social, de todo, de todo. Entonces, a mí el sistema de clics, pese a que con el libro en la mano no sería lo ideal, no es lo perfecto, no es lo legal, sí que me parece una práctica segura, muy estandarizable, que cualquiera puede hacer siempre y cuando tenga esa justificación económica. Resumiendo, yo veo a pacientes que me dicen, uy, a mí déjame de líos, dame el boli, prefiero pagar un poquito más. Y veo pacientes que me dicen, hombre, si me voy a ahorrar 80 euros al mes, pues oye, dámelo. Tenemos la precaución de meter el boli en la nevera, porque la teoría nos dice que el boli fuera de la nevera solo aguanta un mes, pero ya está, no tiene mayor complicación. Entonces, de nuevo, cartas sobre la mesa y decidimos juntos. Te voy a comentar una cosa que me ocurrió a mí, que por eso es lo de los clics y la dosis intermedia. En mi caso, yo empecé como todo el mundo con 2,5 y me dijeron 4 semanas, tal, bueno, que se me olvidó y a la quinta, pues a la sexta me puse los 5. Los 5 meses, bueno, yo iba perfecta, iba perdiendo mi peso, no tenía hambre, bueno, tenía la hambre justa, porque siempre hay que tener hambre, porque la gente se cree que no tiene que tener hambre. No tenía ese ruido mental, pero yo subí por prescripción médica. ¿Qué ocurre? Que al subir a 5... Casi me muero, exagero, ¿no? Unas diarreas, con perdón que sea escatológica, unas diarreas explosivas, fatal, terminé, me pincharon esto, ¿cómo se llama? Buscapina.
Y entonces hablando con mi médico me dice, mira Julia, no vuelvas a los 2,5 y vamos a hacer una dosis intermedia. Y entonces me puso 20 clics de la pluma de 10, que eran 3,3. Por eso era mi cosa de que también la facilidad que te da el sistema de clics de poner dosis intermedias y hacer ese traje a medida que tú comentabas según el paciente. Claro. No sé, te preguntaba. Se puede hacer, no deja de ser unas cocinillas y los endocrinos, pues por el tema de la insulina, estamos muy acostumbrados a hacerlas, ¿no? Pero es verdad que, volvemos a lo de siempre, no tenemos datos. O sea, en los estudios se prueba una dosis, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, datos de eso no hay. Que tú me digas, es que así es mejor porque minimizamos efectos secundarios y encima aprovecho más fármacos. Mi método, genial. Puede ser. Claro, claro, es que puede ser. Me he llevado 1 mes y medio más o menos con 3,3 y ya me he atrevido a los 5 y estoy estupenda. Claro, en tu caso está clarísimo que ha ido bien, porque al final nosotros la forma que tenemos de ajustar el tratamiento, 2,5 es muy raro que lo mantengamos un mes, máximo 2 meses, porque al final lo deja de ser una dosis de inicio que busca que te siente bien. Lo estándar sería en el segundo mes pasar a 5 y luego ya ahí sí que hacemos una pausa porque ya es muy variable. Que haya gente que necesite mantenerse en 3 para reducir efectos secundarios no suele ser lo habitual, pero si es necesario se hace perfectamente y a mí me parece lo correcto. Porque al final nosotros la dosis la vamos a subir o no, o mantener, principalmente teniendo en cuenta 2 cosas. Efectos secundarios, más o menos graves, más o menos controlables, eficacia, más o menos, ¿no?, en el rango alto, en el rango bajo, y también qué has hecho o qué no has hecho, porque a lo mejor un mes no has perdido peso, pero resulta que, oye, me he ido de viaje, he tenido esto, he tenido lo otro, o mira, justamente yo he visto un paciente que había perdido una barbaridad de peso, pero es que habían tenido en casa una gastroenteritis de estas, con fiebre, no sé qué, claro, ha sido muy eficaz, vamos a bajártelo. No, ha habido un evento puntual que ya es un artefacto en el peso. Entonces, es cocinillas, es manejo empírico y se puede hacer perfectamente, pero no le veo una gran ventaja, ¿sabes? O sea, puede ir bien, pero yo en la mayoría de pacientes no lo veo necesario. Es de 2,5 a 5 y en función de lo que veamos, entonces valoramos. Pero yo como práctica estándar no lo haría. Vale. Y pasamos a la dosis de oro, a ver. ¿Qué tienes que contarnos? Claro, la dosis de oro es otro tema. La dosis de oro, volvemos a lo mismo, con el libro en la mano, es ilegal, no se recomienda para nada. Por supuesto, si eres suficientemente espabilado, lo puedes hacer, pero claro, aquí ya sí que entramos en cierta dificultad. Y aquí el propio laboratorio lo advierte, ¿no? Al final, la dosis sobrante es una dosis que los laboratorios están obligados a dejar, y esto ya pasaba con la insulina, porque hay un tema de que por el cambio de temperatura, por el cambio de presión, puede variar, entonces necesitan un margen de error. Pero no garantizan que sea una dosis completa. Entonces, claro, sumamos que es una dosis que no tiene garantía, que requieres una manipulación ya a nivel sencillo, pero ya es profesional. Tienes que comprarte agujas aparte, tienes que pincharlo, hay un tema ya no solo de seguridad, de que sepas o no sepas hacerlo, ¿no?, de educación, de habilidades, sino también un tema de seguridad, de infección, demás. Hay un tema también de que como el boli te va a durar más, de que se estropee y todo esto. Entonces, claro, si juntamos todo, aquí ya sí que tenemos inconvenientes importantes, tanto de seguridad como de que sea suficientemente eficaz. Básicamente de que lo que estamos creyendo que hacemos, me estoy cogiendo una dosis completa y pinchándola, sea realmente lo que estamos haciendo. Quizá no. Legalmente no tenemos garantías, hay mucha gente que no podemos confiar en que lo pueda hacer con suficiente seguridad, por tanto yo no lo recomendaría como práctica estándar. Que tú eres habilidoso, eres enfermero, enfermera, para ti es importante porque te vas a ahorrar un dinero, tu prima que es farmacéutica te lo ha dicho y tal, que tú te arriesgas y lo puedes hacer, lo puedes hacer. Obviamente tienes menos garantías por todos estos, Claro. todos estos motivos. Aquí hay personas que incluso su farmacéutico se ofrece a sacarle la dosis con talos mililitros y entonces pues más o menos sacar la dosis también, pues lo típico, ¿no? La equivalencia que hay entre estos mililitros son la dosis que te estás poniendo. Lo que es la dosis completa es verdad que a veces no sale, o sea, has purgado la pluma y tal. Vamos, a mí nada más que se me ha terminado una pluma, entonces tampoco puedo yo, y me la puse, ¿eh? Yo me puse la dosis de oro en 2 veces. Pero es verdad que es algo que lo hace casi todo el mundo. Más que nada por el tema económico. Claro,
Claro, aquí volvemos a lo mismo. Yo no sé quién para juzgar, pero es verdad que si lo ponemos en perspectiva, igual que el tema de los Sí, clics es claro, una sí. cosa fácil, asequible, segura para casi todo el mundo, el tema de esto no. El tema de la dosis de oro no es igual de seguro, fácil, práctico para todo el mundo. Entonces, aquí hay otra cosa muy importante y los profesionales que nos dedicamos al cambio de hábitos tenemos que entenderlo. Es un poco lo que te decía del traje a medida. Cuando yo he tratado a un paciente con diabetes que no sabe leer ni escribir, que vive en un piso patera con 25 personas, que no tiene dinero, que la insulina casi que tiene que venir al hospital de urgencia, que se la demos bajo manga, yo no le voy a exigir, no puedo exigirle un tratamiento estricto, pesar la comida, que lo haga todo, yo tengo que adaptarme al paciente. Obviamente ese paciente va a tener peores resultados de salud, pero es que su contexto no me permite más. Lo tenemos que hacer lo mejor que podamos para su contexto. Claro. Esto es un poco lo mismo. Lo tenemos que hacer lo mejor que podamos para el contexto de ese paciente. Si eso implica forzar un aprendizaje, jugarnos un poco el cuello para hacer la dosis de oro y todo, pues esto ya es como lo que rodea la medicina, la parte humanista. Pero técnicamente lo que te diría es que el sistema de clics para la mayoría, bien, aunque como aquel que dice, negaré de haberlo dicho ante un tribunal, en plan broma, y la dosis de oro para la mayoría no. No. De Ujú. nuevo, yo no sé quién para decirlo. Claro, Por muy eso es médico algo que que sea, tiene esto que... no es pura medicina. Ujú. Bueno, pues voy a hacerte una preguntita que me parece muy interesante, sobre todo porque a mí me lo dejaron muy claro en la consulta, tanto en Lumina como luego cuando fui al endocrino de la pública, pero es cierto, a mí me quedó claro y, oye, pues lo acepté. En mi caso, toda mi familia tiene diabetes tipo 2, alguna diabetes tipo 1 que fue de niño. Y a mí me dijeron que debido a mi obesidad y, bueno, todas las idas y venidas que he tenido y tal, aunque siempre me he mantenido en 80, 85, que ese es mi peso, pero me llegué a poner en tanto, que este tratamiento tiene una desescalada a personas que a lo mejor llegan a su peso y se le ofrece la desescalada y le va bien y se aguantan, pero que en mi caso lo mismo sería o un tratamiento ya de por vida crónico o quizá podría dejarlo, pero seguramente luego tendría la posibilidad o tendría que volver a él de nuevo. Entonces, ¿qué piensas de esta desescalada? De si es un tratamiento que va a ser crónico para muchas personas. Esto vuelvo a lo del traje a medida 100%. O sea, hay mucha gente, yo en mi experiencia, en la mayoría de pacientes, lo acabo retirando y luego hacemos un control. Al final, claro, por aquí tenemos la parte de que la obesidad es una enfermedad crónica. Requieres control para siempre. Control para siempre no significa que tengas que ir cada mes al endocrino, pero sí que hay que estar siempre al tanto porque tú tienes primero un gran reto de perder muchos kilos, pero luego tienes un gran reto y es que la vida te lleva por otros caminos. Es imposible que tú estés pensando en dieta durante mucho tiempo. El primer año, pues eso ocupará la mayor parte de tu vida, te motivas y lo haces. Pero luego el reto cambia. El reto es que tú tienes preocupaciones, cada vez vas pensando menos y es como suelo decir yo, la dieta tiende a la entropía. Entonces el reto es que te despistas. Y así debe ser. Porque no es bueno estar pensando toda tu vida en dieta porque no se puede hacer. Entonces, claro, hay gente que consigue cambiar los hábitos de fondo, logra meter en su vida el ejercicio casi con una nueva identidad. Yo bebía, pero es que yo ahora no bebo. Yo no era de hacer ejercicio, pero es que ahora el ejercicio no me lo quites. Lo que hago yo. Tiene Ahora un mismo. metabolismo, ¿no? Conseguimos controlar el metabolismo, no tiene un daño metabólico crónico excesivo, a lo mejor le han tocado buenos genes. Hay gente que puede beneficiarse de, oye, hacer la pérdida de peso intensiva, utilizar esto como un facilitador de un cambio profundo de los hábitos y luego recuperar una vida medianamente normal. Siempre va a estar la obesidad acosándonos, no por nada, sino porque vivimos en Occidente. Y en los occidentales es el gran reto de nuestra vida. La mitad de los occidentales en España nos sobra peso, en otros países todavía más. Entonces, nadie escapa del peso. Si encima en algún momento has tenido obesidad, significa que es probable que tengas algún factor de riesgo por ahí que te facilita tener más obesidad. A lo mejor tienes una personalidad un poquito más impulsiva. Entonces, si ya todo el mundo tiene riesgo de tener obesidad, si vemos la población, es tirar una moneda al aire. Eso no sería obesidad, ¿no? Pero la mitad de gente en España les sobra algo de peso. Aquí entraría también sobrepeso. Simplificando mucho, tiras una moneda al aire. Claro, si tiras una moneda al aire y ya te puede tocar que te sobrepeso, pero además tú ya vienes de tener peso, con lo cual es más probable que algo tengas. Que no eres muy de hacer ejercicio, o que tienes cierta personalidad impulsiva, o que tienes, lo que sea, un metabolismo un poquito más ralentizado. Claro, una persona que ha necesitado este fármaco es una persona de más riesgo
que cualquier otra. Entonces, no todo el mundo va a poder retirarlo con la suficiente seguridad. Y sí que hay una pequeña parte de gente, yo creo que es pequeña porque tampoco tenemos datos, pero hay una pequeña parte de gente que lo va a necesitar a dosis bajas porque a lo mejor resulta que le afecta específicamente a los centros de la impulsividad, de la recompensa, y justo es la bioquímica que necesita para reducirle ese hambre emocional, ese ruido alimentario a largo plazo. Claro, pues eso es mano de santo. ¿Por qué vas a negarte a utilizar eso? Exacto. Habrá que probarlo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no lo va a necesitar, la gran mayoría, pero que sí que van a necesitar estar ahí un poco al loro, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor a los 2 o 3 años necesito otra pequeña tanda, o a lo mejor ahora necesito hacer otro pequeño tratamiento de ataque que no necesariamente requiera medicación. A lo mejor, oye, mira, pues hay gente que en invierno se pega un par de meses sin alcohol y un par de meses de keto, y eso es como su reset para compensar el año, siempre que el resto del año lo hagas como mínimo regular. Entonces, volvemos a lo de siempre, aquí no iba a haber un dato fijo, y por mucho que lo estudiáramos, en el mejor de los casos lo que podríamos encontrar es algún tipo de factor predictor. Que digamos, oye, el que puntúa más de tanto en esta escala y ha llegado a más de tanto peso y ha perdido menos de tanto, esa es una persona de riesgo, se va a beneficiar del tratamiento bajo a la larga. Pero aún así, lo vamos a tener que poner a prueba. Yo lo que veo es que si al final es un tratamiento crónico, que se considera la obesidad como una enfermedad, debería, aunque fuera en parte, subvencionarse si al final va a ser de por vida, porque si al final tenemos un hipertenso, tenemos cualquier otra enfermedad al que se le subvenciona, un diabético, por ejemplo, se le subvenciona y se está demostrando que la obesidad es una enfermedad multifactorial, debería de llegar un momento en el que se planteara, esto te lo estoy diciendo yo como no, porque deberían de plantearse también el subvencionarla, aunque fuera en parte, o aunque fueran casos muy concretos, como tú dices, que se estudiaran, que tuvieran un estudio, no cualquiera que venga a perder eso, pues 10, 15 kilos, pero personas como yo digo, porque si no hubiera sido por el tratamiento, yo hice cambio, estoy en perimenopausia, que eso es muy importante, la menopausia claro. También. Ya estaba notando que ya no perdía con esa facilidad, que ya no era como antes, que perdía 20 kilos y me ponía. Y entonces, al ser una enfermedad, deberían de planteárselo. Pero bueno, eso es algo que te digo, porque yo creo que lo pensamos todos, ¿no? Lo que estamos con el tratamiento. Pues la verdad es que, bueno, hay aquí una preguntilla, tengo más, pero una preguntita que me han hecho varias... Da la casualidad que les ha ocurrido a 3 personas que por tema de economía o por tema, en otros casos, de una operación o de unas pruebas médicas, tuvieron que suspender el tratamiento, ya sea porque no pudieron pagar la pluma, porque obviamente... Cada uno tiene sus prioridades y hay veces que hay prioridades superiores, o por culpa de eso, de que han tenido una operación o han tenido alguna prueba médica que le dijeron que tenía que parar el tratamiento. A lo mejor ese parón ha sido de 2 meses, 3 meses. La pregunta de ellas es, porque son 3 chicas, la pregunta de ellas es, ¿después que tengo que volver a empezar de 2,5 o empiezo con la dosis que le había dejado? Que yo creo que sería más o menos la primera opción, pero eso ya... Sí, no tenemos datos, o sea, pasa con muchas cosas de estas, ¿no? El perfil de escalada, o cómo retiramos, o cómo reiniciamos, que es tu pregunta. No tenemos realmente datos muy fiables, tenemos protocolos, los médicos compartimos experiencias, probamos una cosa, probamos la otra, pero todavía estamos un poco verdes a nivel de ciencia en esto. Entonces, claro, lo hacemos con muchos otros fármacos, con lo cual digamos que el protocolo de base ya lo tenemos, pero no te puedo dar un dato fiable. Yo te puedo decir lo que yo hago y lo que a mí me funciona. Para reiniciar el fármaco, a mí me gusta ir con precaución. Es decir, si un paciente ha ido con 10 miligramos y ahora se ha pasado 3 o 4 meses sin tomarlo, yo no empezaría directamente con 10 miligramos. A lo mejor no volvería a 2,5. Claro, 3 meses... Pues a lo mejor sí que haría, oye, mira, hacemos un boli más largo, haces una semanita, 2 semanitas de 2,5 y luego hacemos una subida rápida. Otra subida, otra semana 5, otra semana ya 10. Podríamos hacer una escalada más rápida. Pero yo ahí sería muy fino mirando cómo lo nota el paciente. Porque lo que queremos evitar a toda costa es que haya una complicación grave cuando no tenemos ninguna necesidad de correr. Entonces aquí siempre hay que poner... cuáles son los escenarios, ¿no? Si tú te estás muriendo y llegas a urgencias agonizando, pues oye, si yo te tengo que poner un chute de adrenalina o hacerte algo con mucho riesgo, te lo voy a hacer, porque la alternativa es morirte. Pero si estamos hablando de, oye, corremos 2 semanas más a riesgo de provocarte una diarrea, un estreñimiento y que a lo mejor incluso te cabrees tanto que abandones el tratamiento, ¿qué ganamos? Nada. Claro, yo pienso lo mismo, pero no soy la especialista. Sí. Yo creo que tenemos esa opción. Yo sería más partidario de pasarme,
pasarme reduciendo Claro. y luego escalar rápido si nos hemos equivocado. Y te diría, aquí siempre tenemos sesgo por los casos recientes, pero sí que es verdad que las últimas semanas he reiniciado por diferentes motivos fármacos, y es verdad que me ha pasado por ejemplo con gente de incluso también cambiar de Wegovy a Mounjaro porque ya nos hemos quedado sin eficacia y decir, vamos a empezar con 5 y no notar nada con 5 y tener que irnos enseguida al 7,5-10, que de hecho es donde ya el 7,5-10 ya es donde es más eficaz que Wegovy. Entonces parecería que las dosis son un poco equivalentes. Siguiendo la misma línea, si llevas 2-3 meses sin tratamiento, pues lo equivalente sería que estás a 0. Entonces empezaríamos. Pero bueno, yo soy más partidario de ir sobre seguro. Prefiero empezar 1 o 2 semanas con menos dosis, ir subiendo y no provocarte un efecto secundario, porque al final aquí lo que queremos es exprimir el tratamiento para quedarnos con todo lo bueno y minimizar lo malo, que para eso lo hacemos con seguimiento médico. Claro, aquí, por ejemplo, también de la manera contraria, que estamos hablando de... Uy, que venía alguien. Personas que ya han llegado a su peso, quieren hacer la desescalada, pero dicen que como es más barato otro tipo de tratamiento, Ozempic, Wegovy, etcétera, sin mantenerse con esa dosis, digamos, de mantenimiento que sea de otro tratamiento inferior en precio. Que si lo recomendaría o, por el contrario, seguir con Mounjaro. A ver, eso es un experimento No, eso total. es que le acaban de preguntar por aquí. Claro, no, me parece bien. Y me parece muy buena pregunta, pero desde luego no tengo ni idea. Nunca lo he hecho, no conozco a nadie que lo haya hecho, no conozco ningún estudio en el que se haya hecho, con lo cual pues bueno, puedes probar. A veces estas cosas, el otro día veía una abuelita que me decía, a mí como esta pastilla del colesterol me han dicho que es mala, yo lo que hago es me tomo una cada 2 días. Pues a ver, si eso no está probado, a lo mejor resulta que la señora va con la tecla. Y resulta que esa es la clave y se encuentra mejor. Y, por ejemplo, esto nos ha pasado con el hierro, ¿no? Gente que no tolera el hierro y resulta que ahora tenemos pautas modernas en la que dices, ostras, en lugar de darte hierro a diario que te sienta mal y lo abandonas, te doy cada 2 días. Es menos, pero como te sienta bien lo aguantas más tiempo. Y resulta que al final el resultado final es mejor. Entonces, ostras, ¿y si cambiamos del caro al barato y como ya llevas una buena línea de hábitos y estás ahí motivado, resulta que es suficiente para mantener ya menos precio? Pues a lo mejor has dado con la tecla, pero te lo estás inventando. Claro, yo creo que si funciona uno, yo pienso que si te funciona, sigue con él, sí, pues claro, siempre que te lo puedas permitir, claro. Claro. Bueno, ya, por último, metiéndonos en los hábitos necesarios, ¿vale? En tu opinión, que yo creo que lo sabemos todos, pero bueno, así no lo recalcas tú que eres el profesional, ¿cuáles son los principales cambios que debe de hacer un paciente en sus hábitos para potenciar el efecto del medicamento? Mira, yo no te diría ningún hábito concreto, sino lo que es un poco la filosofía que hay debajo de todo. Yo tengo una forma un poco peculiar de tratar la obesidad. Probablemente haya mucha más gente que lo haga, pero digamos que yo le he puesto nombre y a mí me va muy bien tanto para entenderme yo, sabes que a veces las cosas cuando le pones nombres las entiendes mejor, para conceptualizarlo yo y para transmitirlo al paciente. A mí me gusta hacer lo que yo llamo tratar la obesidad mediante técnicas de resolución de problemas. Es decir, yo asumo, mi premisa de partida es que el paciente sabe lo que tiene que comer para adelgazar. Eso hoy en día lo sabe absolutamente todo el mundo, pero al mismo tiempo eso no sirve de nada. Porque si sirviera, con saberlo, adelgazarías. No existiría la obesidad. La cuestión es que todo eso que tú sabes y que tienes perfectamente organizado en la cabeza, cuando vas a llevarlo a la práctica, te chocas con un muro. Porque tengo ansiedad, porque tengo mucho apetito, porque los fines de semana bebo alcohol, porque soy ejecutivo y hago comidas de negocio, porque los domingos como en casa de la familia, porque no tengo tiempo para organizarme, porque no me gusta la verdura. Esos son los problemas. Esas son las barreras que hay que superar, los retos que tú tienes en tu día a día. Entonces, ¿cuál es el hábito que tú tienes que superar para acompañar y perder peso? Lo que tienes que hacer es detectar cuáles son tus retos, ni los míos, ni los de Julia, ni los de Pepito, los tuyos propios, detectarlos y poner medidas para solucionarlos. Unos serán fáciles, otros serán difíciles. Unos los resolverás tú solo, otros tendrás que ir a un psicólogo, a un entrenador. Incluso habrá algunos de los retos que no tengas ni siquiera necesidad de resolverlos. Es que yo por las tardes tengo un poquito de ansiedad. Y algunos días me tomo un cafetito, una infusión, pero algunos días acabo tomándome un pequeño chocolate. Oye, ¿eso encaja en el resto de tu vida? Hago deporte, como perfecto, no bebo alcohol, no sé qué, mantengo mi peso. ¿Por qué no vas a tomarte un par o 3 de días una onza de chocolate si eso encaja?
"Ah, es que tengo que superar todos los retos". No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tienes que superar los retos suficientes como para que tú tengas un sistema sostenible y casi en automático. Entonces a mí el proceso que me gusta es, planteo esto el primer día, nos tiramos a la piscina y empezamos a detectar y tratar retos, detectar y tratar, detectar y tratar. Cuando tú has hecho suficientemente este proceso, que es un proceso de ensayo y error, me caigo, me tropiezo y me levanto y aprendo y me caigo y me aprendo y me caigo y aprendo y me caigo y aprendo, al final eres invencible. ¿Qué reto concreto? Pues cada uno los suyos. Lo que me encuentro yo, pues la mayoría de gente tiene que, como básico, organizar la dieta un poco, con el método que quieras, organizarte, no comer a salto de mata, lo primero que pille, porque al final el día a día te comes rápido, mal, ostras, llego tarde, tengo hambre, pides a domicilio. Un mínimo de organización, un mínimo de calidad, básicamente eliminar basura dietética, los procesados, azucarados, carne procesada y comida puramente industrial, ¿vale? Te organizas, eliminas procesados y encuentras tiempo para el ejercicio y en general para el autocuidado. Bloqueas tu agenda. Uno no hace ejercicio porque se lo piensa muy fuerte. Uno hace ejercicio, agenda en mano y diciendo aquí, aquí y aquí. Y si me llama mi mejor amigo porque a ver si nos vamos de cañas, le dices, lo siento tío, me has pillado en ejercicio, es mi hora de autocuidado, no puedo, en otro momento. Entonces, con esos 3 pasos, ¿vale? Y te diría un cuarto, que es un poco el trasfondo de todo, que es hacer este proceso de ensayo y error, con la cabeza fría, dispuesto a equivocarte, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Sin miedo a equivocarse, porque entonces está muy fastidiado si tienes miedo a equivocarte porque te vas a equivocar, ¿vale? Organización, evitar porquerías, encontrar tiempo para el autocuidado, agenda en mano y empezar el proceso cuanto antes, sin miedo a equivocarte y sin miedo a hacerlo mal, porque esto va a empezar. La primera fase siempre es empezar y luego ya veremos, ¿vale? Ese sería un poco el resumen para mí del trasfondo del cambio de hábitos. Luego cada reto concreto pues requiere sus medidas, como te digo, unas muy fáciles, otras muy difíciles, pero ya es ir al dedillo, ¿no? Ir al detalle y en el contexto del seguimiento. Bueno, nos siguen insistiendo, Antonio, pero es que yo creo que Stephanie sigue insistiendo en los tratamientos después del tratamiento, digamos. ¿Sí? Y yo creo que ya las has explicado estupendamente. Ella sigue dando opciones, dice Rivelsus, Contravé, Bupropión, que son pastillas que ella pregunta como un seguimiento. Es que entiendo que está preguntando eso porque no para de ponerlo. Yo creo que lo que te pregunté antes es lo mismo. Pero bueno, si quieres hablar de esas pastillas, yo por ejemplo conozco gente con Riversus que le ha dado muchísimos efectos secundarios. Claro. No sé si conviene después de ir bien con Mounjaro y ya llegar a tu peso, poner otro tipo de tratamiento como son las pastillas estas que comenta Stephanie. Claro, es que yo creo que lo estamos planteando, quizá me equivoco, ¿eh? Quizá Stephanie no lo comenta así, pero me da la impresión de que lo estamos planteando un poco como si el objetivo final fuera el tratamiento o fuera una necesidad real. Claro, a lo mejor hay que plantearlo de si tú necesitas ese tratamiento, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está fallando? Claro, a lo mejor no falla nada, porque claro, la variedad interindividual es inmensa, entonces a lo mejor hay un caso concreto que sí que se beneficie de un tratamiento individual, o sea, de mantenimiento y que precisamente venga mejor un tratamiento un poquito menos de efecto, un poquito más barato, puede haberlo, pero no va a ser nunca un estándar. Yo de entrada me plantearía ¿qué falla en tu vida? ¿No? Que muchas veces es un error como de bulto, un fundamento. Esto es una cosa que tengo ahí yo metidísima, ¿no? La gente a veces se vuelve loca con los detalles cuando hay fundamentos que son más eficaces y más fáciles de hacer que no los estamos abarcando. Entonces, yo lo que diría es, de entrada no está estudiado, no tenemos ningún protocolo, ¿y por qué demonios deberíamos hacerlo para la mayoría de la gente en lugar de pensar que es que está fallando algo? ¿Que pueda haber una situación en la que eso sea correcto? Bueno, pero ya por acabar con esto, que si quieres hacemos 5 o 10 minutitos más, no tengo ningún problema, pero por acabar con esto en concreto, ya que han nombrado el Rivelsus, claro, a ver, el Rivelsus no es un tratamiento para esto, el Rivelsus es un tratamiento para la diabetes. De hecho, el Rivelsus, te hablo de memoria, pero diría que la dosis más alta que tenemos en España son 14 miligramos. Sí, es que para la diabetes. Claro, la dosis de Rivelsus en pérdida de peso, que hay estudios, es de 50. Es de 50 miligramos oral. Entonces, claro, estás tomándote un tercio de la dosis. No, pero es que esto me va a venir bien como tratamiento. Pues a lo mejor es una de esas cocinillas que en concreto en algún caso puede venir bien. Seguro que alguien lo probará.
¿vale? No, Y que lo seguro hemos que se probado. hará algún estudio. Se puede probar y lo ideal sería estudiarlo. Que tú empíricamente lo quieres probar un poco a modo de cocinilla, pues bueno, lo puedes probar. Pero ahí el problema que tienes es que estás hablando de un tratamiento no validado por la ciencia. Entonces juegas en otra liga, ¿no? Es como, bueno, pues te faltan datos de seguridad y de eficacia. Es empírico, es el famoso a mí me funcionismo, pues oye, tú lo pruebas y tú valoras. Pero yo Tienes que creo que es tener como otro el ojo. Ozempic, lo que pasó con el Ozempic, que mi madre es diabética, se rompió el stock porque había una moda, todas mis amigas que querían perder 5 kilos empezaron a buscar amigos médicos que le recetaban Ozempic encima gratis y estaban todas maravillosas. Vamos, todas maravillosas, me refiero, ella encantada y decían, Julia, pero tú con el sobrepeso que tienes, ¿por qué no te pones Ozempic? Y yo decía, pero es que eso es lo que toma mi madre, o sea, lo que se inyecta mi madre para su diabetes. Entonces yo lo veía como, de hecho, por eso me costó a mí Mounjaro, porque yo digo, ostras, otra vez con lo mismo. Pero bueno, si te parece, Antonio, te hago ya las dos últimas preguntas que están Perfecto. insistiendo por aquí, ¿vale? Que te agradezco muchísimo que te hayas ofrecido estos últimos 5 minutos. Uno es que Nuria Gordillo pregunta por el lipedema. Te pregunto por eso porque yo sé que hay una chica que se llama Mi Viaje con Mounjaro, que está en Ujú. Instagram y que ha colaborado con Lumina, Sí. que ella tiene lipedema, ha estado utilizando Mounjaro y está contentísima. Y entonces yo sé que lipedema y Mounjaro van muy bien. Pero bueno, explícalo tú porque... Claro, no te sé decir que el lipedema, cuidado con el lipedema porque a veces se utiliza un poco la palabra a modo divulgativo. Tengo lipedema, ¿no? Como una palabra de la calle, pero luego está la versión técnica, ¿no? Que es una enfermedad específica en la que desproporcionadamente se tiende a acumular una grasa con un gran componente inflamatorio que incluso provoca problemas más allá de lo que es estético, ¿no? Es decir, me duele, me molesta, me dificulta la funcionalidad, ¿no? Desproporcionadamente a lo que acumularía otra persona con el mismo nivel de grasa corporal total. Claro, yo no tengo ni idea de si hay algún resultado específico de esta enfermedad. Porque al final, para hablar de una enfermedad concreta, nosotros podemos extrapolar datos. Pero esto es una ley universal en la lectura crítica y en el análisis de la ciencia. Los resultados de un experimento, de un estudio científico, son aplicables a la población en la que se ha estudiado. ¿Es útil en otra población? Puede serlo, pero estamos hartos de llevarnos sorpresas. Esto, por ejemplo, pasó en diabetes, ¿no? Es decir, ostras, cuando se descubrió en los años 90 que bajar el azúcar todo lo que podíamos disminuía las complicaciones. Eso no se sabía. Eso se averiguó en los 90. Ostras, la gente se queda menos ciega, se hacen menos amputaciones, se entran menos en diálisis, pero qué maravilla controlarles el azúcar súper intensivo. Se intentó hacer en abuelitos y resulta que se vio que los abuelitos se morían más. Claro. Entonces el que... Todo lo hicimos, yo no porque todavía no era endocrino, pero obviamente lo hubiera hecho porque eran los datos. Entonces, este es uno de los casos paradigmáticos, porque esto ya se sabía de antes, en los que, igual lo mismo pasa con la hipertensión, en general con el riesgo cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular, ser muy estricto controlándolo en gente muy pasada de vueltas es contraproducente. Cuando tú te han dado 2 infartos, tienes no sé cuántas arterias cerradas y no sé qué, empezar como un loco a controlarte la tensión, el azúcar, no sé qué, da riesgos. Y por ejemplo, esto pasa, aprovechando ahora que me ha venido la luz, con la famosa arteriopatía no arterítica que se habla tanto ahora con todos los GLP-1, esto no es una cosa nueva. Esto lo sabemos desde hace décadas con la diabetes. Las personas con diabetes que tienen una retina ya tambaleándose, si les bajas muy rápido el azúcar, hacen problemas de retina, que es una especie como de trombos, como de microinfartos, porque tiene unas arterias como le he oído a algún cirujano de papel de fumar, algún oftalmólogo. Entonces, claro, ostras, es que ahora el GLP-1 cuando baja el azúcar en pacientes diabéticos súper complicados les provoca arteriopatía. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que tenemos los datos y eso hay que averiguarlo, porque a lo mejor resulta que con esto no pasa. Pero eso ya se sabía. Entonces, aquí hay un tema de que podemos extrapolar, pero tenemos que asumir el riesgo. Si yo he tratado, tengo unos estudios en una cierta población, yo puedo decir, oye, la ciencia apoya que cuando yo hago este tratamiento, con esta pauta, durante este tiempo, en esta gente, lo normal es que obtenga estos resultados. Ah, vale, pues entonces me va a ir muy bien en esta otra gente. Eso ya no lo podemos decir. Podemos extrapolar, es posible que vaya, pero igual no. Entonces, a nivel del lipedema, probablemente hay algún estudio, porque el lipedema es una cosa como que interesa mucho,
Probablemente hay algún estudio, seguramente si lo hay será un estudio muy pequeñito, con lo cual yo no te puedo decir específicamente si funciona mejor, peor o es lo mismo de siempre, pero me atrevería a adivinar, y más con la experiencia de Miriam, que probablemente sí que va bien, porque al final esto no deja de quemar grasa y pues, si tienes un problema de grasa, pues lo normal es que también quemes de ahí, ¿vale? Sí, vamos, yo a las personas que conozco con lipedema, que están en la asociación y que están tratadas y que están con Mounjaro, prácticamente todas, dice que remite el dolor. Mira. Y por supuesto, al perder la grasa, digamos que esa presión también es lo que hace que mejoren. Pues nada, la última pregunta que me están haciendo varias personas por aquí repetitivamente es acerca del ruido mental por la noche, que claro, yo me imagino, en mi caso no, yo no lo tengo, ¿no? Con la dosis que tengo, pero me imagino que si ese ruido mental que están refiriendo por aquí es que yo de día lo llevo estupendamente, pero por la noche empieza otra vez y empieza otra vez. Yo no sé si habrá que hacer un ajuste de dosis o a lo mejor el tema, porque yo por ejemplo ceno a las 6 y hasta que desayuno no tengo problema. Entonces, no sé, están preguntando por eso, por aquí, ya están dando las gracias. Vale. Es posible que haya que hacer un ajuste de dosis y que haga falta más. No siempre, también te digo, podemos aumentar la dosis todo lo que queremos. Es decir, a lo mejor llega un momento en el que nos encontramos con un techo. Un poquito más ya, vómitos, diarrea o estreñimiento o no sé qué. Y aún así sigo teniendo el ruido nutricional. Entonces, puede ser que falte un aumento de dosis. Casi con toda seguridad habrá un tema psicológico detrás. Y 100% garantía de que te vas a beneficiar de consultar a un psicólogo, porque, repito lo que he dicho antes, la nutrición en general, la obesidad en particular, el apetito y ese ruido nutricional es completamente multifactorial. Entonces, eso es una rama de la ansiedad, no deja de ser una rama de la ansiedad. Hay gente que la ansiedad le da por drogarse o jugar o acabar en urgencias con una crisis de pánico. Cada uno paga la ansiedad como buenamente puede y hay gente que le da por el ruido nutricional, pero no deja de ser una rama de la ansiedad o al menos está potenciada por la ansiedad. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Tratar la causa de origen, enfrentarte al reto que hay de base. ¿Cómo se soluciona la ansiedad? Pues habrá que hilar bien los ciclos día-noche, habrá que hacer ejercicio, tener contacto con la naturaleza, tener contacto social, ir al psicólogo, a lo mejor hace falta medicación, a lo mejor hace falta también montar el día de manera que minimicemos esa ansiedad, a lo mejor de cara a la noche meter un chute extra de proteínas, meter una recena. Entonces, claro, podemos jugar, o sea, yo por resumirlo diría, hay que ir al fondo del asunto. Si no es un tema puramente psicológico, se va a beneficiar igualmente de ayuda psicológica, ¿no? Como el que, oye, me duele la espalda, no tienes nada. Seguramente el fisio te ayude, aunque no tenga nada roto. Pues en ese sentido, vamos a ver que no tenga nada roto. Si no, te vas a beneficiar del fisio, en este caso, todo a nivel psicológico, y si no, vamos a montar tus rutinas diarias y tus rutinas tanto a nivel general, social, como a nivel de nutricional, para intentar minimizar, porque a lo mejor te ha tocado la mala suerte de que ese es un punto débil tuyo y que tienes una personalidad más impulsiva, más de atracón, más... Pues oye, tienes que lidiar con eso. ¿Cómo? Pues con estas herramientas. No se va a curar, pero te toca manejarlo. Pues nada, Antonio, yo creo que has disipado muchas dudas. Me encanta la forma que tienes de expresarte porque te parece mucho a mí. Eres una persona que se nota que te gusta lo que haces. Y bueno, pues han quedado cosillas en el tintero, pero que bueno, que como cosa hay muchísimas que preguntar, pero creo que nos has dejado con un buen sabor de boca. Así que ya te están dando las gracias por aquí todo el mundo. Y yo la primera porque, mira, yo que me conoce poca gente y hayas accedido a tener este coloquio, esta entrevista, que yo no soy, ¿vale? Pero bueno, que muchísimas gracias y que haces una labor estupenda. Muchísimas gracias también a ti, Julia, por tus bonitas palabras. Y simplemente para acabar, bueno, también gracias a todos los fortachones que han aguantado aquí hasta el final. Y simplemente decir, aprovechando que decías que quedaban preguntas en el tintero, que sepa la gente que yo tengo, bueno, tengo mi web y tengo un newsletter que se llama, bueno, mi web es masendocrino.com. Tengo el newsletter que lo he llamado Lista VIP, no soy muy original. Pero ahora he habilitado, yo ahora, lo que te decía, me he lanzado un poquito a redes sociales y demás. Llevo mucho tiempo en internet, pero más escribiendo blog, más con el newsletter y menos en redes sociales, porque al final siempre cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo de edición de vídeo y tal. Pero al final me he decidido, también porque me gusta, ya lo hemos dicho.
Se Y nota, se bueno, nota. ahora tengo para los suscriptores del newsletter, y si no directamente dejándome una pregunta, se pueden autosuscribir, pero he habilitado, me he lanzado a hacer un reto de 30 días para Yo lo obligarme a mí sigo, a... ¿eh? Yo Claro, lo sigo. oye, te lo agradezco. Pues me he lanzado a hacer este reto, que al final es un reto mío personal para lanzarme a hacer un vídeo cada día, ¿no? Es un poco de rendición de cuentas. Haces un compromiso público, que es un poco lo que estás haciendo tú con el Mounjaro, creo yo. Y es un muy buen truco. He hecho el compromiso público para obligarme a lanzar los vídeos. Entonces, mientras estoy, luego lo cerraré porque ya estoy recibiendo muchas preguntas. Pero si quiere la gente aprovechar el formulario, si van a masendocrino.com/pregunta, pueden dejarme una pregunta. Voy a tardar en responderlas porque tengo una cola de, no sé, tendré 50, 100 preguntas o más a estas alturas. Voy a intentar respondiendo 2 o 3 preguntas cada semana, grabando un vídeo. Entonces, al final es un pequeño intercambio, ¿no? La gente me deja las preguntas, me dan ideas para grabar, porque así yo tengo la certeza de que a la gente le interesa, y luego grabo los vídeos y les respondo a cada uno en público, en mi canal de YouTube, en mis redes y demás. Con lo cual, si la gente quiere, en masendocrino.com/pregunta, lo que se haya quedado en el tintero, que me lo dejen allí. Yo doy fe porque te he seguido por alguna entrevista que has tenido en YouTube. Yo soy más de YouTube, yo también hago Genial. contenido en YouTube, etcétera, que es súper interesante, que por ahí te conocí, por ahí fui a Lumina. Y desde que te vi por aquí por TikTok, que además vi el reto, creo que tenías el de 30 Qué días y bien. luego tenías otro también, ¿no? Me acuerdo. Tenías como dos, ¿no? Uno que era bueno, da igual. El de 30 es como ayudar a perder peso de una manera más fácil, más simplificada, ¿no? Es la que... Eso es. Eso es. Entonces, Hago como súper 30, interesante. 30 mini vídeos intentando simplificar la Y luego obesidad y ahí. aparte las respuestas que das concretas Claro. están súper bien, que aparece la respuesta con la chica o la persona que te lo haga y tú le respondes pues de la manera que hablas tú, con esta Eso es. gana de ayudar, etcétera. Y la verdad es que está súper interesante y es aquí su perfil de TikTok, vamos, Eso es. ¿vale? Sí, Para que lo sigáis. lo que te referías, el reto es eso, es lo de las preguntas. Que estoy aprovechando para, ya que me lanzo a este reto, pues aprovechar y que la gente me deje preguntas. Ese es el esto. Que bueno, entre tú y yo, que no se entere nadie, las fotos que pongo son fake, ¿eh? Las fotos son mentira. El Ah, nombre es vale. real, Ah, pues yo pero. digo, mira, yo me lo creía, yo lo No, veía. no, no, no. Que por cierto, hoy has hablado del alcohol, que me parece un temazo. Hoy o ayer, no Sí. me acuerdo, pero que creo que ha sido esta mañana. Creo que ha sido hoy, sí, sí, creo que ha sido hoy. Yo es que por la mañana me trago todos los vídeos de YouTube de nutricionistas, de endocrinos, bueno, de físicos, de preparadores físicos, y la Qué verdad es bien. que el del alcohol me ha resultado súper interesante porque yo caí en el alcohol cuando yo no bebía, por la depresión, y como ya ha sido como limpiarme totalmente otra vez. Vamos, fue pocos meses, pero me hizo daño, y la verdad es que es una cosa que poca gente lo entiende, pero Sí, sí, bueno, no, el alcohol es horroroso. horrible. Yo reconozco que, lo digo en el vídeo, ¿eh? Cuando lo grabé, ves los números y dices, madre mía, asusta, asusta. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y te seguiremos por tu perfil. Genial, Y que te muchísimas gracias auguro a ti. mucho éxito, ¿vale? Por las Un redes placer, sociales. Julia. Un súper abrazo. Adiós. Igualmente, adiós.